En 2005, el entonces gobernador del estado, el licenciado José Reyes Baeza, creó un programa con el objetivo de brindar atención a la comunidad menonita en el estado, con una importante justificación, la siguiente: esta población chihuahuense es identificada como una de las dos etnias que habitan en el estado, etnias que expresan una cultura diferente a la del resto de la población mestiza, y por ello obliga a ser atendida desde una ventana exclusiva, única, que preste cuidado, gestión, apoyo a las necesidades de los miembros de su comunidad en un marco de respeto a su cultura. Este programa se ha titulado Encuentro con los Menonitas. Al cambio de la siguiente administración gubernamental, continuó como Chihuahua vive con los menonitas. En la administración actual, el programa se le identifica como Chihuahua amanece con los menonitas. Ahora, ¿qué son algunas de las iniciativas que hizo el gobierno con los menonitas en el pasado? Okay. Desde su arribo a tierras mexicanas, las autoridades de gobierno han brindado a las comunidades menonitas asentadas en territorio mexicano una serie de privilegios que esta comunidad menonita obtuvo del presidente de la República Mexicana, Álvaro Obregón, desde 1922. Estas garantías contemplan la autorización y el respeto a algunos derechos culturales de esta comunidad menonita, como cuáles: profesar su fe, conversar su dialecto, plotish, o alemán bajo, su propio sistema educativo, evitar el servicio militar, sostener su propia organización social y su estilo de urbanización en campos. Sí. Ahora, ¿cómo ha cambiado las relaciones entre los menonitas y el gobierno entre el pasado y los tiempos actuales? En el transcurrir de los años, a más de 90 años de la llegada de los pioneros, las relaciones entre comunidad menonita y autoridades gubernamentales han tomado muy diferentes tamices. Se conoce datos de una población de 50,000 menonitas mexicanos en el estado de Chihuahua actualmente. Y actualmente en México se dice que aproximadamente existen 90,000 habitantes. Ok. El gobierno reconoce a la comunidad menonita como una población próspera económicamente, generadora de desarrollo económico en las regiones del país donde se establece. En el estado de Chihuahua sucede tal. El gobierno del estado facilita la migración de familias menonitas a distintos y muy diversos destinos dentro de su territorio estatal. El gobierno del estado ha respetado, aún en la actualidad, los privilegios otorgados a los menonitas en el decreto presidencial de 1922. El gobierno del estado reconoce a los jefes de campo como la autoridad menonita. Y es a través de ellos, que se vincula para temas relacionados y de interés con la comunidad menonita. La relación
comunidad menonita y gobierno en sus tres órdenes: gobierno municipal, gobierno estatal y gobierno federal, en el transcurso de los años han lidiado con algunos temas de conflicto, aquellos relacionados específicamente y vinculados a la etnia menonita. Podríamos señalar algunos. En materia de registro civil, errores en la correcta forma de escribir nombres y apellidos, lo cual se torna complicado para los miembros de la comunidad cuando se trata de herencias, cuando se trata de asociaciones de negocios, de sociedades, de casamientos, etcétera. Porque un clasen con doble S de un padre y un clasen con una S para el hijo, no se diga apellidos Friesen, etcétera, etcétera. Exacto. Sí, Ens, X, ¿no? O sea, son apellidos que no son de origen latino. Otro conflicto: expedición del pasaporte mexicano a menonitas menores de 18 años. ¿Por qué? Porque el menonita menor de 18 años no cuenta con los requisitos que obliga el Estado mexicano para que se identifique y pueda ser ofrecido un pasaporte mexicano. Y estos trámites que obliga el Estado mexicano ocasionan para los miembros de la comunidad grandes inconvenientes. Porque si un miembro de la comunidad menor de edad no cuenta con un pasaporte mexicano, no puede salir del país. Y tú sabes que la comunidad menonita tiene familia muy cercana fuera del país. Aspectos educativos. Otros conflictos también. La certificación de los estudios. Los menonitas egresados de su sistema educativo presentan una instrucción incompleta a la que exige el sistema educativo nacional al resto de los mexicanos, ocasionando esto un sinfín de problemas en la vida cotidiana y en el intercambio intercultural menonita mestizos. El otorgar los servicios gubernamentales que por derecho tienen los miembros de la comunidad como menonitas mexicanos, debido al desconocimiento del idioma español y además a un idioma óptimo para realizar un trámite con tecnicismos. Se ven estos procedimientos cubiertos de irregularidades. Esto es un grave problema para la defensa jurídica, servicios de salud, beneficios para grupos vulnerables, incapacitados, ancianos, madres solteras, trámites de índole financiero, créditos, gestiones ante dependencia con intereses productivos, de trabajo, laboral, aspectos fiscales, de presentación de impuestos, entre muchos otros. Se desconoce. Y los trámites están llenos de irregularidades. Conflictos diversos derivados de la actividad productiva de la comunidad. Si es una actividad de giro agropecuario, hay conflictos en temas de uso del suelo, del uso del agua que se extrae del subsuelo, de la contaminación ambiental por la actividad productiva, etcétera.
Así también, característicos problemas a cada giro empresarial del que se trate. Sí. El gobierno del estado de Chihuahua, en tiempos actuales, implementa aún programas de atención dirigidos a esta comunidad, obligándose a adecuar estrategias específicas de acuerdo a las costumbres y tradiciones de esta comunidad. Requiere tener personal bilingüe, alemán bajo, Sí. español. Vincularse con sus autoridades, jefes de colonia, jefes de campo, Sí. maestros, directores de escuela. Actualmente existen algunos ejemplos ya en algunos asentamientos menonitas donde existe la incorporación de sus escuelas al sistema educativo nacional, abarcando y arropando toda la currícula de materias, Sí. Ajá. toda la preparación educativa. Sí. Son excepciones, muy, muy pocas. El gobierno del estado actualmente se acerca periódicamente a territorio de campos menonitas con una gama amplia de servicios móviles, itinerantes, Sí. servicios gubernamentales en beneficio de la población menonita, para aquellos miembros de la comunidad que no salen fuera de sus comunidades. Sí. Entonces hay que llevarle el registro civil para que registren a sus hijos, Sí. para que registren sus matrimonios, la vacunación para sus niños, la expedición de licencias de conducir, Sí. una amplia gama Sí. de trámites, Sí. Exacto. seguro médico, popular, etcétera. Sí. Bien, la comunidad menonita, en su condición de ciudadanos mexicanos, en años actuales, han expresado una mayor participación e interés en procesos electorales. Cada vez es mayor el número de menonitas sufragistas Sí. que van y expresan su voto Sí. actualmente Sí. en comparación al pasado. Sí. Actualmente, miembros de la comunidad participan de manera activa y comprometida como miembros en consejos y en organismos empresariales, según el índole de su interés, asumiendo incluso cargos de dirección y de presidencia de estos consejos. Sí. En la Cámara de Comercio, en la Cámara de la Industria y la Construcción, en el Consejo Estatal Agropecuario, en el grupo de hoteleros, agricultores de algún producto, maíz, manzana. Sí. Actualmente Sí. encuentras miembros de la comunidad participando proactiva y comprometidamente con voz, con voto en estos importantes organismos empresariales.